la pregunta que te voy a hacer digamos, uno sabe desde afuera, ¿no? Desde afuera lo que uno puede ver, el crimen gigantesco de lo que es el aborto, digamos, el odio a la vida, que de esta cultura, digamos, postmoderna que tenemos ahora. Pero la pregunta que te hago es más bien de lo que pudiste ver como sacerdote acompañando a estas mujeres, ¿no? Yo como sacerdote también he confesado más de una oportunidad, lamentablemente, casos de aborto. Pero obviamente en esto el que tiene experiencia de casos vos. Eh, la pregunta es, ¿qué es el aborto para una mujer que abortó? Qué es lo que vos ves desde como tu ministerio sacerdotal? ¿Qué significó para ella? ¿Qué significa para ella un aborto desde su vida interior? Bueno, es una pregunta que por ahí es difícil responder así Mm, en pocas palabras, pero mm, primero por ahí me gustaría resaltar un hecho. sí, Eh, a- Uno habla de crimen del aborto, pero sí, es crimen. Es un crimen desde un punto de vista moral. claro, Lamentablemente, desde un punto de vista legal, no siempre es así. sí, Eh, y después, o sea, el otro punto para señalar es, digamos, de todas las personas con las que yo entré en contacto, mm, salvo algunas pocas excepciones, eran personas de fe, personas religiosas, personas de iglesia, mm, católicos, estoy hablando de católicos, no ah, de... sí, sí, no de un de marxista ateo, no, no. claro, sí, eh, o sea, porque justamente eran, mm, o sea, es con esa línea que se hace, ¿no? claro, De fondo hay toda una cuestión de fe y hay toda una cuestión de apertura a la acción de la gracia. Así que, mm, y muchas de estas personas con las cuales se entra en contacto en estos retiros ya se ujú. confesaron de esto. O sea, no es que es la primera vez y se confiesan por primera vez de esto. No, ya se confesaron, No, pero todavía siguen con toda esa cosa encima. es Eh, una acotación que hago, ¿no? Que, para la gente que capaz que no está acostumbrada a esto, la mujer que se confesó una vez por el aborto, normalmente no puede dejar de confesarlo. Es una cosa tremenda que los curas vemos en la confesión, es como que siempre se siente con el peso de esa, por eso necesitan estos retiros, como digamos, de reconversión o de misericordia, porque creen que no están perdonadas. Es tremendo. bueno, ahí está el punto. O Mm, sea, porque ¿qué es el aborto? Desde su punto de vista, por ahí mm, sería un poco presuntuoso decirlo de esta manera, claro, pero es la cosa más horrible que les pasó en la vida, digamos, poniéndolo de esa forma. claro. Eh, Obviamente la historia de cada persona es Mm, distinta, eh, digamos, la historia personal, aquello que llevó al embarazo, aquello que después llevó a la decisión del aborto, mm, siempre es muy variado. Generalmente no, o sea, hay toda una cuestión también o muchas veces cuestiones así de promiscuidad y entonces mm, no es que hay una vida de fe fuerte en ese claro, momento, eso es lógico. mm, Pero después en algún momento cae la ficha, digamos. A mm, veces, o al principio, no necesariamente como una cuestión religiosa, pero sí como una cuestión de conciencia, mm, en la cual está esa culpa, y esa culpa así bien profunda, bien arraigada. Y culpa por muchas veces también, y lamentablemente, no solamente un aborto, sino varios, mm, que también, bueno, forma parte de todo el juego mental que es el síndrome, o descrito con ese término, ¿no? Síndrome posaborto. Eh, es frecuente, no digo normal, pero digo es frecuente encontrar personas que han abortado más de una vez. mm, Por una cuestión a veces porque, qué sé yo, se les hizo la solución más fácil en el momento. mm, Eh, a veces estamos hablando también de más de un aborto por año, de 2, de 3 abortos por año. mm, A veces también se habla o se conocen personas que no se acuerdan en absoluto las circunstancias en las cuales abortaron. O wow, sea, ni las circunstancias en las cuales quedaron embarazadas, ni mm, siquiera. Eh,
personas que no pueden contabilizar la cantidad de abortos que realizaron, que no se acuerdan. Uno seguro, dos seguro, quizá otros, pero no se acuerdan. Evidentemente se transforma en una tortura, digamos así, permanente. Y es una cosa muy delicada. Y en general lo que ocurre es que cuando se van a confesar, el tiempo que uno tiene en la confesión no es mucho. Claro. Y en general nosotros, sacerdotes, a veces tomamos o no llegamos a dimensionar la profundidad del problema. O sea, cuando una persona confiesa el pecado del aborto, no llegamos a dimensionar la grandeza y la profundidad del problema. Y entonces muchas veces es, bueno, ya está, esto ya lo confesó, no hace falta volver a confesarlo. Y al contrario, eso ya es un signo, una especie de síntoma de un perdón no aceptado todavía. Claro. Y después, que es interesante, muchas veces antes de aceptar el perdón de Dios y muchas veces antes de poder o de lograr perdonarse a sí mismas, buscan el tema de la reconciliación con el Hijo. Ese es el punto primero. O sea, que no es una cuestión o sea, no entra directamente en el ámbito sacramental, porque en la confesión uno va y se confiesa y pide perdón a Dios. Pero es en general lo que buscan. O sea, yo lo que trato de hacer en esas situaciones que por ahí no hay más tiempo, o que sí, que no es el momento justo, pero al menos para decirlo, a veces también porque la confesión del aborto es como muy veloz. O sea, bueno, y también ya esto yo lo dije 1000 veces, pero Claro, me siento en la obligación de volver a decirlo, hice esto, pum, y Mm. saltan después a otra cosa. Decirle ahí en ese breve lapso de tiempo, o sea, lo que por ahí ellas quieren escuchar, que es que su hijo está bien, que ya la perdonó y que quiere su conversión, que quiere su bien. Esas son las cosas principales. O sea, que su hijo está bien, es la primera cosa. Y está bien porque está en las manos de Dios. Que ya la perdonó porque no se puede estar en las manos de Dios si uno no está limpio, digamos, y si no se puede ir con resentimientos y cosas por el estilo. Así que, digamos, escuchando ese tipo de frases así cortas, en general llegan y llegan muy profundo porque enseguida por ahí empiezan incluso a llorar ahí en el confesionario. Solamente escuchando eso. ¿Cómo es esta triple, digo, porque si alguna mamá, ¿no? Esta es otra cosa que también uno ha visto a veces con las mamás que han abortado. La primera cosa es saber que ellas son mamás. O sea, que tuvieron un hijo, o sea, que tenían en su seno tenían un hijo. Por lo tanto, ¿cómo es esta triple reconciliación de la que hablas? ¿Cómo comenzarla? Pongámosle que una mamá no haya ido a un retiro de estos, pero ¿cuál es, digamos, la técnica que habitualmente se utiliza para poder llegar a lograr esto, que es la paz del alma, digamos, ¿no? Que finalmente es lo que nada más está buscando? ¿Cómo vos lo desarrollas en tu libro? Pero si la pudieras explicar. Sí, igual, o sea, la primera cosa es quitarse de la cabeza la ilusión de que todo se hace rápido. Y de que o sea, la sanación interior, esa paz interior se logra en cuestión de segundos. No es lamentablemente tan sencillo y a veces se trata de años de trabajo, digamos. Pero ahí bueno, evidentemente después también depende de la situación concreta de cada uno, pero ese aspecto de la reconciliación con el hijo, en general, en todos estos retiros se lo trabaja a través de una especie de práctica de tipo catarsis, así, escribiendo una carta, digamos. Uh-huh. Escribiendo una carta a este hijo abortado, poniendo en esa carta lo que uno quiera poner. En general, las palabras son, bueno, eso, pedido de perdón, y un poco una especie de confesión de sus faltas en ese momento. O sea, de no haber tenido el valor suficiente, de no
haber sido capaces de decir que no a esta opción que se presentaba o a esta opción a la que fueron empujadas poco a poco. Y ayuda mucho. Y no es ejercicio, y esto lo resalto, pues no es simplemente un ejercicio, digamos, de tipo psicológico. Claro. Digamos, yo escribo imaginando una cosa, no, escribo a un ser real. Claro, exactamente. Escribo a un ser real. Ese aborto que en algún momento tiene que pasar a ser hijo, ¿sí? Y ese pasar a ser hijo también tiene que ver con el darle un nombre, ¿no? El poder ponerle un nombre y después escribirle la carta. O sea, poniendo por escrito, que ayuda mucho, poniendo por escrito esas cosas que uno se carga en el alma desde hace tantísimo tiempo. Uh-huh. Y ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Son como esos dos pasos, ¿no? Una, ponerle el nombre, porque en ese momento lo reconocen como hijo. Y no solamente lo reconocen como hijo, sino que reconocen la maternidad o la paternidad, en el caso que fuese un varón el que sufre el síndrome posaborto, porque también ocurre con los varones, Mira. Con los papás de esos niños. Mm. En otro nivel, de otra manera, pero también. Evidentemente, el modo de procesar el dolor también es distinto, pero igual, los varones también sufren. Y existen retiros también para varones. No sabía eso. Mira. Y no solo para varones, sino que también existen retiros para los abuelos de los niños abortados, para los hermanos de los niños abortados, para los tíos de los niños abortados, o sea que de alguna manera han tenido que ver con esto o Ajá. que sufren digamos, las consecuencias de la decisión de su papá, de su mamá, de su hermana, de su prima, de lo que sea. Uh-huh. Evidentemente hay todo, es un campo bastante amplio, digamos, en ese sentido. Y es como una especie de bomba. O sea, la onda expansiva llega bastante lejos. No solamente destruye o lastima fuertemente a la persona que realiza el aborto, uh-huh, la mujer en primer lugar, o el papá de ese niño en segundo lugar, sino también que es un poco más amplio, ¿no? Pero eso, tener ese contacto, poner un nombre, después poder escribirle una carta, y en tercer lugar, dar una especie de fin o cerrar ese ciclo de dolor, ese luto prolongado, también ayuda. Y eso se hace muchas veces a través de pequeños rituales, digamos, o sea, digo ritual, sí, entiendo. Dinámica, un cierto ejercicio, pero un ejercicio que tenga algo de concreto, que se pueda tocar, ¿no? Entonces, muchas veces, qué sé yo, se pone a los pies de una imagen de la Virgen o de Jesucristo una flor, ¿no? Una rosa o lo que sea, ¿no? Diciendo, bueno, te entrego a fulanito. Uh-huh. O sea, es como darle una sepultura, digamos, porque... En algunos casos, en algunas capillas o parroquias, yo he visto santuarios, ¿no? Que se ponen como pequeñas placas con el nombre, digamos, del bebé, del hijo o la hija que la mamá abortó, como si fuera una especie de, así como uno podría hablar de una especie de cinerario donde se ponen las cenizas de los difuntos, ¿no? Sí. Algo parecido así como para los bebés, como para decir, bueno, yo estoy haciendo un lugar, esto simbólicamente por lo menos, pero es una especie de plaga conmemorativa de un bebé, de mi hijo, de mi hija. En algunas parroquias yo lo estoy viendo últimamente. Sí, eso sí, hay en varios lugares. Evidentemente también ayuda. El tema más que nada es, me parece a mí, igual un trabajo que cada uno tiene que hacer a nivel personal. Uh-huh. Esa placa conmemorativa ayuda. Después muchas veces lo que hacen en algunos retiros, digo, aparte de esto de la placa, el tema de una vez que escribieron la carta, que dieron un nombre, etcétera, hacia el final del retiro también escriben el nombre del hijo de los hijos en un libro que llaman el libro de la vida. De alguna manera es dejar
evidencia de la existencia real de esa persona y de su muerte, claro. Que lamentablemente hay que ponerlo con esas palabras, digamos. Sí. No hay una tumba, no hay un registro civil, digamos, que diga el nombre, no hay un nacimiento, ni siquiera. Entonces, toda esa falta de simbología, bueno, hace el proceso del dolor o del luto mucho más prolongado. Y por eso es importante ponerle un fin a eso. Quizás, no sé, corregime, ¿no? Pero yo en algunos casos he visto que mamás que ya han pasado por este tema del aborto e incluso han hecho toda esta, en el buen sentido de la palabra, esta catarsis, ¿no? No solamente de pedir perdón a Dios, de pedir perdón a su hijo, de perdonarse a sí misma. También he visto en varios casos que las ha ayudado muchísimo, una vez que ya salieron de todo esto, el hecho de meterse en este apostolado pro vida. O sea, justamente, no solamente quedarse con la parte, bueno, reniego y pido perdón por lo que yo hice, sino que, bueno, ahora cómo hago para enmendarme a futuro. Pasa algunas veces esto también, que bueno, me di cuenta de lo que hice, entonces ahora necesito yo de algún modo corregir y hacer apostolado en contrario, digamos, a favor de la vida. Sí, pero me parece que tiene que ser muy prudente la movida, digamos. Uh-huh. Primero, que no es algo que me parece que sea bueno para todos. Uh-huh. O sea, evidentemente el grado bueno, no me viene la palabra. Uh-huh. O sea, meterse en este tipo de actividades. De compromiso. Estamos de compromiso. Bueno, digamos, está bien, pero después depende de cómo está la persona en sí misma. Claro. ¿Sí? Y en muchos lugares, porque a veces termina siendo más doloroso. O sea, cuando todavía la herida todavía no está del todo sana, termina haciendo más daño que otra cosa. Uh-huh. Y muchas veces también lo que ocurre, bueno, que a veces se les pide, ¿no? Que den su testimonio, que cuenten lo que pasaron y toda la cuestión. Y lo tienen que medir con mucha prudencia, porque muchas veces así, dejándose atrapar por la alegría del momento, ¿no? el entusiasmo, la posibilidad de reparar, etc., se da este testimonio, pero por ahí es la primera vez que se hace público, y así se enteran también, qué sé yo, los hijos, los hermanos, y crea todo una, digamos, otro tipo de efectos que no eran los que se buscaban en ese momento. Entonces, digo, hay que tener mucho cuidado con eso. Y después hay que tener mucho cuidado también con el tema de la reparación. O sea, ¿qué significa reparar? Ese es el tema. Está bien, bueno, se rompió. ¿Qué se rompió? La vida de esta persona. Claro. Reparar la vida no se puede. O sea, no es que le puedo devolver la vida a la persona. O sea, por ahí el tema de la reparación hay que entenderla como un cambio de corazón, digamos, como una conversión profunda, como un volver a Dios y a la vida de la gracia. Va por ese lado. Pero no, digamos, es peligroso entender la reparación como una cuestión que yo hago para recibir algo, ¿no? Recibir en este caso el perdón de Dios. Porque si no, de esa manera me estaría comprando el perdón de Dios. Y el perdón de Dios es totalmente gratuito. El problema es ese. Muchas veces se hacen ese tipo de cosas y termina causando mucho daño. O sea, ocurre lo que en inglés se llama atonement baby. O sea, es el bebé reparador. O sea, la persona que abortó busca quedar embarazada para de alguna manera reparar el daño causado con el anterior. Y no es una actitud sana. O sea, hay que tener, digamos, hay que medir las cosas con calma y con prudencia.